¿Qué son las vasijas de hombres sencillos en el trabajo? El Midrash escribe: incluso la oscuridad no es oscura para ti, y la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son iguales. Para nosotros nos dice Behalotha, cuando eleve las velas. ¿Cómo se hace esto? Como un rey que tenía un hombre que lo amaba. El rey le dijo: debes saber que voy a comer a tu casa. Ve y prepárala para mí. El hombre que lo amaba fue y puso la cama de alguien sencillo, la vela de alguien sencillo y la mesa de alguien sencillo. Cuando el rey vino, sus siervos vinieron con él, rodeándolo por aquí y por allá, y pusieron una vela de oro frente a él. Cuando el hombre que lo amaba vio toda la gloria, se avergonzó y escondió todo lo que había preparado para él, porque era todo sencillo. Y el rey le dijo: ¿no te dije que venía a comer a tu casa? ¿Por qué no has preparado nada para mí? El hombre que lo amaba respondió: vi toda esta gloria que venía contigo y me avergoncé. Así que escondí todo lo que había preparado para ti, porque eran vasijas de hombres sencillos. El rey dijo entonces: por tu vida, suspendo todas las vasijas que he traído, y por tu amor solo uso la tuya. Y le dijo a Israel: preparen para mí un candelabro y velas. Debemos entender lo que el Midrash está diciendo, que es una respuesta a lo que el Creador ordenó sobre el candelabro y las velas. Después de todo, Él tiene todo, y como está escrito, incluso la oscuridad no es oscura para ti. Entonces la pregunta es: ¿por qué necesita el candelabro y las velas? La respuesta es que, aunque el Creador lo tiene todo, Él todavía quiere los kelim, vasijas del inferior. Él llama a los kelim del inferior vasijas de hombres sencillos. Por lo tanto, debemos entender cuáles son las vasijas de hombres sencillos que el Creador quiere específicamente de ellos. Se sabe que el deseo se llama kli, vasija. Debemos interpretar que su deseo es hacer el bien a sus creaciones. Esto se llama el kli del Creador, que significa el deseo de otorgar. El deseo de otorgar del Creador creó el deseo de recibir deleite y placer. Todo lo que el Creador quiere es que las criaturas disfruten. Esto se llama vasijas del inferior. Esto significa que el deseo de recibir se llama sencillo y no kedusha, santidad. Y el deseo de otorgar se llama kli de kedusha. Es como nuestros sabios dijeron acerca del versículo: serán santos. Puede ser como yo. Por eso está escrito: porque yo soy sagrado, porque mi santidad está por encima de la santidad de ustedes. Ellos preguntaron: ¿alguien pensaría en decir que el hombre es tan sagrado como el Creador? Que debe traer un texto que evidencie que esto no es así. ¿Puede ser esto? Sin embargo, el significado de puede ser como yo es como yo que uso solo el deseo de otorgar. Por esa razón, podemos decir que el pueblo de Israel también debe utilizar solo el deseo de otorgar y nunca utilizar el deseo de recibir. Como está escrito:
puede ser como yo. Más bien, mi santidad está por encima de la santidad de ustedes. Y ustedes no pueden quedarse solo con el deseo de otorgar, porque también necesitan usar las vasijas de recepción, excepto que debes darle al Kli la intención con el fin de otorgar. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar que las vasijas del Creador son vasijas de otorgamiento y que no hay recepción aquí de ninguna manera, sino que, por el contrario, el deseo del Creador es el de otorgar. Pero para no y evitar que exista el pan de la vergüenza, se produjo el Tzimtzum y la ocultación. Por eso la luz ilumina solo cuando existe la corrección para que sea con el fin de otorgar. En este momento el Creador ilumina allí con su luz. Con esto entendemos la alegoría que el rey dijo cuando quería comer en la casa del hombre que lo amaba, diciéndole: ve a prepararla para mí. Es decir, hace el trabajo de recibir con el fin de otorgar. Y él fue y la preparó. Después, cuando la luz vino como un deseo de otorgar a los inferiores, y la persona, a pesar de que recibió con el fin de otorgar, el Kli con el que trabajó fue el deseo de recibir y no el deseo de otorgar. Por lo tanto, ahora se avergüenza de estar usando los kelim de alguien sencillo, porque aunque tiene la intención, el acto fue de recepción. Por lo tanto, la persona está avergonzada y no quiere dedicarse a ser un receptor con el fin de otorgar. En su lugar, quiere trabajar con las vasijas de otorgamiento únicamente, que son los kelim del rey. Todo el trabajo que realizó para la intención con el fin de otorgar fue esconder sus kelim, debido a que ahora se avergüenza de usar los kelim de los sencillos. La razón es que ahora fue recompensado con ver la grandeza y la importancia del rey. Por eso quiere trabajar solo porque él es grande y gobernante, lo que significa que la grandeza del rey hace que servir a un gran rey sea lo más importante. Este es el significado de las palabras: cuando el rey vino, sus siervos vinieron con él. Cuando el hombre que lo amaba vio toda la gloria, se avergonzó. Resulta que debido a la grandeza y la importancia del rey, se avergonzó de utilizar los kelim de hombres sencillos, que son las vasijas de recepción. Este es el significado de las palabras: el rey le dijo: ¿no te dije que venía a comer a tu casa? Debemos entender lo que significa que el Creador coma en la casa de una persona. Sin embargo, debemos entender en general lo que significa que una persona debe hacer todo en nombre de los cielos, es decir, para dar satisfacción a su Hacedor. Nuestros sabios nos dicen que debemos creer en el premio y la recompensa. Como está escrito, puedes confiar en que tu propietario te recompense por tu trabajo. Esto significa que debido a que el Creador necesita que alguien observe la Torah y las Mitzvot, y ellos están observando la Torah y las Mitzvot para complacerlo, a cambio el Creador paga una recompensa.
Podemos entender esto entre las personas donde uno necesita al otro para que le dé, ya que su amigo tiene la carencia. En este momento podemos hablar de dar, otorgar. Y cuando su amigo le da un regalo, el cual el receptor disfruta, el receptor le paga como se merece. Sin embargo, ¿cómo podemos decir esto acerca del Creador? ¿Acaso es deficiente y los inferiores pueden darle algo? Por lo tanto, ¿qué significa que al pueblo de Israel le da trabajo y a cambio del trabajo él da una recompensa? Además, debemos entender lo que nuestros sabios dijeron. Israel le da sustento a su Padre en los cielos. ¿Qué provisión le dan a él, el Creador, mediante la cual él es sustentado? Se sabe que lo que da alegría a una persona, esto sostiene a la persona dándole satisfacción en la vida. Una persona puede estar ganando mucho dinero y puede tener suficiente para comer y beber, pero si no tiene satisfacción en la vida, se considera que esta persona no tiene nada de qué sustentarse, nada de qué vivir, es decir, cierto placer que reciba por el que valga la pena vivir. Por lo tanto, hay personas cuya satisfacción en la vida es solo de la lujuria. Ya con esto tienen sustento, es decir, algo para sostenerlos, que hace que la vida valga la pena. Es decir, lo que da la satisfacción a la persona, le da sentido a la vida. Por esta razón hay personas en el mundo que son ricas y no les falta dinero, pero están hartas de la vida si no tienen nada que las satisfaga. De esto se deduce que el sustento no significa necesariamente alimentos y bebidas. Más bien, sustento significa aquello que sostiene a una persona y del cual obtiene satisfacción en la vida. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dijeron nuestros sabios. Israel le da sustento a su Padre en los cielos. Es decir, ellos le dan al Creador un lugar para llevar a cabo su voluntad, la cual es hacer el bien a sus creaciones. Un lugar donde el Creador puede dar a los seres creados el deleite y el placer, donde las criaturas disfrutan y dicen, sentimos el deleite y el placer que el Creador contemplaba dar, que Él quiere dar. Estamos recibiendo el deleite y el placer. En otras palabras, antes de obtener las vasijas de otorgamiento, para poder recibir con el fin de otorgar, la luz que hace el bien a sus creaciones no podía llegar a los inferiores, porque el sinsum y el ocultamiento se produjo en los kelim que estaban destinados a recibir la abundancia. Por lo tanto, el pensamiento del Creador no pudo llevarse a cabo. Pero cuando el pueblo de Israel se corrige con vasijas de otorgamiento para poder recibir con el fin de otorgar, es posible llevar a cabo su voluntad, ya que el Creador de que su voluntad tenga un lugar para ser revelada. Esto se llama Israel le da sustento a su Padre en los cielos, ya que el disfrute de las criaturas de recibir deleite y placer es la provisión del Creador. Es decir, el Creador disfruta
que su objetivo se esté llevando a cabo con la realización de su deseo de hacer el bien a sus criaturas. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué significa que el rey dijo que quiere comer en la casa de quien lo ama? En la corporeidad podemos decir que el rey está comiendo en la casa de una persona que lo ama. Pero ¿cómo podemos decir que el Creador come en el lugar de los seres creados? La respuesta es que, como las criaturas disfrutan del deleite y el placer que el Creador les da, esta es la comida del Creador, es decir, su sustento, porque cuando las criaturas reciben abundancia, solo eso se llama la comida del Rey. Este es el significado de Israel, le da sustento a su Padre en los cielos. Ahora entenderemos el significado de lo que el rey le dijo. Voy a comer a tu casa. Ve a prepararla para mí. El hombre que lo amaba fue y puso la cama de alguien sencillo. Sencillo significa vasija de recepción. Lo corrigió para que trabaje con el fin de otorgar. Como está escrito, cuando el rey vino y vio toda la gloria, significa que fue recompensado con alcanzar la grandeza del rey y se avergonzó de utilizar las vasijas de recepción, a pesar de que se trabajaba con el fin de otorgar. Ahora explicaremos lo que el Midrash pregunta. Está escrito, incluso la oscuridad no es oscura para ti, y la noche es tan brillante como el día. Por lo tanto, ¿por qué le dijo a Israel, prepara para mí un candelabro y velas? Responde esto con la alegoría, pero debemos entender la pregunta y luego podremos entender la respuesta que dimos con la alegoría. En el sentido literal es difícil entender cuál es la pregunta que el Creador le hizo a Israel. Prepara para mí un candelabro y velas. ¿Alguien pensaría que el candelabro y las velas son para iluminar al Creador? Entonces, ¿cuál es la pregunta que respondieron con la alegoría? Debemos interpretar esto es como era en el momento de la entrega de la Torá. Nuestros sabios dijeron, cuando Moshe subió al cielo, los ángeles ministeriales le dijeron al Creador, Amo del mundo, ¿qué hace un hombre nacido de mujeres entre nosotros? Él le respondió, ha venido a recibir la Torá. Le dijeron, deleite oculto, ¿quieres dárselo a uno de carne y hueso? ¿Qué es el hombre que debería recordarlo? El Creador nuestro Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, coloca tu majestad en los cielos. El Creador le dijo a Moshe, responde. Él les dijo, descendieron a Egipto. ¿Hay inclinación al mal entre ustedes? De inmediato agradecieron al Creador, como se dijo, el Creador nuestro Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero no está escrito, coloca tu majestad en los cielos. Pero antes de eso, sí está escrito, coloca tu majestad en los cielos. Vemos que la queja de los ángeles era acerca de la inferioridad del pueblo de Israel.
porque tienen los kelim del deseo de recibir, llamado inclinación al mal. Por esta razón, la Torah pertenece a aquellos que no están tan materializados, sino a los ángeles que solo tienen vasijas de otorgamiento, como está escrito: Elías voló con 4 alas, mientras que los ángeles lo hicieron con 6 alas. En el Sulam, comentario de la escalera acerca del Zohar, interpreta que los ángeles son discernidos como por encima de Hasé, es decir, que son desde Hasé hacia arriba, preparados con vestiduras de Hasadim, ya que solo tienen vasijas de otorgamiento. Por el contrario, las almas provienen de Malhut, que es desde el Hasé hacia abajo, que es el lugar de Hasadim revelados, ya que allí es el lugar de la construcción de Malhut, que es el conjunto de todas las almas. Y tienen kelim de Nehi, es decir, vasijas de recepción. Por lo tanto, las almas necesitan la luz de Jochma, la cual es impartida solo en vasijas de recepción. Además, el Ari dice que solo las almas que ascienden a Man revelan Zon a Abba Veima para atraer Mohin adicional, debido a que las almas necesitan la luz de Jochma porque tienen vasijas de recepción. Pero los ángeles, que son desde el Hasé hacia arriba, es decir, vasijas de otorgamiento, solo necesitan Hasadim. Por lo tanto, cuando se elevan de Man a Zah, Zerampin, para pedir llenado, ya que son solo Hasadim, y como Zerampin siempre tiene Hasadim, no induce ningún ascenso en Zon. Solo las almas que necesitan Jochma, la cual es atraída por las vasijas de recepción, y dado que Zerampin no tiene esto permanentemente, ocurre que las almas causan el ascenso de los mundos con el fin de atraer la luz de Jochma. En consecuencia, cuando Zon asciende, todos los mundos ascienden hasta Ein Sof. Según lo anterior, podemos interpretar la queja de los ángeles, quienes se quejaron de la Sagrada Torah, que se considera como los nombres del Creador, y es la interioridad de la Torah, que está vestida con vestidos corpóreos, que todo esto es la revelación de la divinidad a los seres creados. Entonces, ¿cómo se puede dar algo tan grande a las personas que son de grado inferior? Claramente debe haber equivalencia con la luz del Creador para poderla recibir. Y la luz del Creador es la abundancia derramada sobre los inferiores. Así que los ángeles entendieron que solo ellos tienen conexión con la luz, la cual es el dador, ya que ellos también tienen vasijas de otorgamiento y no un hombre nacido de mujer, donde mujer significa nukba, femenino, lo cual quiere decir que Israel nació de la cualidad de nukba, es decir, con vasijas de recepción, ya que las almas provienen de Malhut, que se llama la congregación de Israel. Debemos interpretar lo que los ángeles preguntaron. ¿Qué hace un hombre nacido de mujer entre nosotros? Es decir, que provienen de la cualidad de Malhut, que es una vasija de recepción, opuesta a la forma de la Torah, que es la luz de la abundancia. ¿Y qué le respondió Moishe? ¿Hay una inclinación al mal entre ustedes?
De inmediato los ángeles agradecieron al Creador y dijeron: Creador, nuestro Señor, pon tu majestad en la tierra. Esta respuesta que Moshe respondió a los ángeles, ¿hay una inclinación al mal dentro de ustedes? Requiere una explicación. ¿No sabían los ángeles que habla allí de observar las misbod en la corporeidad? ¿Tienen los ángeles cuerpos que exigieron que se les diera, por ejemplo, un talit, manto de plegaria, y un zizit, flecos para cubrir sus cuerpos, hasta que Moshe vino y les dijo que la Torá habla de asuntos corporeales y que la Torá puede existir solo para alguien que tiene un cuerpo físico. Los ángeles ciertamente lo entendieron, pero probablemente exigieron que les diera la interioridad de la Torá, que son los nombres del Creador. De hecho, es difícil de entender. Si la Torá se le da a Israel, ¿por qué se le puede dar también a los ángeles? Es algo material que si se las das, no se la puedas dar después a otro. Aquí los ángeles ciertamente entendieron, pero probablemente exigieron que se les diera la interioridad de la Torá, que son los nombres del Creador. Lo que significa que ellos no son dignos de recibir la Torá interior, sino solamente Israel. De otra manera, también les deberían dar esto. En otras palabras, la Torá que se revela pertenece solo a aquellos que tienen cuerpos. Pero cuando ellos oyeron que Moisés fue a recibir la Torá del Creador, ellos preguntaron: ¿qué es el hombre nacido de una mujer entre nosotros? Él ha venido a recibir la Torá. Y ellos no sabían nada acerca de la entrega de la Torá en lo absoluto y estaban perplejos. Ellos le dijeron: deleite oculto, ¿deseas dárselo a alguien de carne y sangre? ¿Y no nos avisaste para que nosotros también recibamos el deleite oculto? Debe haber estado pensando en la interioridad de la Torá, porque interioridad significa lo que está oculto en su interior, que se considera un deleite oculto. Por esto se quejaron, ya que vieron que la Torá, con respecto a la interioridad de la Torá, ciertamente les pertenece a ellos y no a alguien nacido de una mujer. En otras palabras, formularon argumentos correctos en su opinión, es decir, que la Torá revelada ciertamente pertenece a Israel. Pero, ¿por qué no se les puede dar a ellos también la Torá interna? Y como no sabían esto sobre la entrega de la Torá, esto demuestra que no tienen ninguna relación. Entonces tienen razón. ¿Qué les respondió Moshe? ¿Hay una inclinación al mal entre ustedes? Y como no tienen ninguna inclinación al mal, ¿descendieron a Egipto? Debemos entender la respuesta de Moshe, que si ellos exigen la interioridad de la Torá, ¿cuál es la respuesta que Moshe les da? La respuesta es que la interioridad de la Torá se divide en dos luces, llamada luz de Hasadim y luz de Jokmah. La luz de Hasadim se vierte en vasijas de otorgamiento, ya que se extiende desde la luz directa.
De esto aprendemos que Jokma al final, después de recibir la luz de Jokma, lo cual es el propósito de la creación para hacer el bien a sus criaturas, ya que este deleite y placer que el Creador desea impartir debe tener a alguien que reciba esta abundancia. Pero esto no existía todavía. Por lo tanto, creó este deseo de recibir como existencia a partir de la ausencia, lo cual se llama Aviut, grosor, de Bejina Aleph, primera fase. Es decir, que esta es la primera fase que se generó y se reveló como existencia a partir de la ausencia, donde no había raíz de la recepción en la realidad. Resulta que el Kli de Jokma, que es una vasija de recepción para la luz del propósito de la creación, lo que significa que para este Kli, el cielo y la tierra fueron creados. Es decir, el propósito de la creación de los mundos era que este Kli recibiera el deleite y el placer. Entonces decimos que sin este Kli llamado deseo de recibir, no hay lugar para la creación de los mundos. Lo que significa que Jokma al final, después de haber recibido la luz, sintió que ella tenía una forma opuesta al dador y quiso la equivalencia de forma. Por lo tanto, se sobrepuso al deseo de recibir en ella y dijo, deseo de otorgar. Esta es la raíz de la luz de Hasadim que existe en los mundos, ya que se considera como luz de la corrección de la creación. Luego, Binah al final vio que como el propósito de la creación es que los inferiores reciban y no otorguen, hizo una especie de concesión para recibir Hasadim con un poco de Jokma, lo que significa que recibir Jokma como Serampin, llamado luz de Hasadim con iluminación de Jokma. Luego aprendemos al final que Serampin vio que el propósito de la creación no era que la abundancia superior, que se considera buena y benevolente, ilumine en Serampin, sino de forma extensa. A esto se le llama la Sefirá de Malhut, la cual es el verdadero Kli. Para la recepción de la abundancia. En otras palabras, el Kli de Malhut es el Kli en el que la luz del propósito de la creación puede brillar y que el Creador quiere dar a los seres creados. Con esto podemos entender la respuesta de Moshe cuando decimos, descendieron a Egipto. ¿Hay una inclinación al mal entre ustedes? Por lo tanto, no pueden recibir la Torah interna, lo cual son los nombres del Creador, ya que esta luz del propósito de la creación fue solo para quien y alguien nacido de una mujer, es decir, solo para aquellos que tienen un deseo de recibir, que es Malhut, llamado mujer, y no para los ángeles, que no tienen vasijas de recepción y que pertenecen al discernimiento desde el Hasé hacia arriba, que son Kelim de Binah, vasijas de otorgamiento y no vasijas de recepción. Este es el significado de las palabras descendieron a Egipto, es decir, dado que hubo un Sinsum y una ocultación en Malhut, se debe hacer una corrección en este Kli. Mientras no haya corrección, se considera que la Klipá de Egipto controla el deseo de recibir.
Pero dado que ustedes no tienen el deseo de recibir, ¿cómo se puede decir que ustedes necesitan hacer una corrección con el fin de otorgar? Después de todo, ustedes no tienen vasijas de recepción para la luz del propósito de la creación. Por esto debemos entender la alegoría que esta es la respuesta, que aunque él tiene ángeles arriba, que son kelim puros, sin vasijas de recepción, llamadas vasijas de alguien sencillo, sino que todos son sagrados, todos son puros. A pesar de todo esto, el Creador escogió específicamente a los inferiores, quienes tienen kelim de hombre sencillo, porque solo en estos kelim se da la capacidad de recibir la Torá en el discernimiento de los sagrados nombres, mientras que los ángeles pertenecen a la corrección de la creación. Por esta razón, los ángeles son los siervos del alma y por eso le dijo al pueblo de Israel: preparen para mí un candelabro.